Estamos al aire, Máster, entonces. Hola, amigos del Derecho Cada Día. Un nuevo martes, hoy día con un tema que yo creo que debiera interesarnos a todos, que es el tema de la herencia y los herederos. Para los abogados es una pregunta sumamente frecuente, y respecto a la cual, el tema respecto al cual hay bastante, diría yo, desconocimiento, porque claro, son normas bastante reglamentarias y no en todos los países operan de la misma forma. Hoy día nos acompaña una persona que se dedica a lo que es el derecho hereditario, que está íntimamente vinculado con el derecho familia, que es el abogado Claudio Escudero, panelista estable de este programa. Hola, Claudio, ¿cómo estamos? Hola, Marco Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, queridos auditores. Una vez más nuestro programa. Y tal como decía Marco Antonio, para tratar un asunto que es de gran ocurrencia y gran interés por parte de nuestros auditores y en general por la comunidad, como es el derecho hereditario. Cómo se sucede a una persona luego de su fallecimiento. Y aquí vamos a aclarar sus dudas, de alguna manera despejar un aspecto que es bastante reglamentario, como bien decía Marco Antonio. Bueno, digámoslo, el máster estaba muy interesado en este programa, en este tema, ¿no? Así es que no sé qué intereses ocultos tendrá o es solamente por afanes meramente culturales, académicos, ¿no? De nuestro máster. A mí me dijo que se acordó una tía que hace tiempo que no la veía. Bueno. Mientras la tía no soy injuriado en este programa. Yo creo que en un programa se hable de injurias y calumnias para estar preparado, porque yo soy una víctima constante y sonante esa práctica. El máster ha tenido en general ha puesto mucha atención en varios programas, ha estado particularmente digamos, preocupado en algunos, no en otros no tanto, pero bueno. En este está interesado, en otro está preocupado. Claro, en otro estaba preocupado, ¿no? Exactamente. Bueno. No sé, tengo, por Dios. Es que el máster, por eso lo vamos a ver después, ¿no? Hay gente que se dedica a buscar herencias, entre paréntesis, así que también podemos hablar de eso en un rato más. Pero bueno, lamentablemente no es que sea un tema más frecuente, es un tema hiper mega frecuente, porque bueno, lamentablemente a todos nos va a llegar algún día. El fallecimiento es algo que nadie puede salvarse, ¿no? Y desde el momento que una persona fallece, inmediatamente se ponen en juego todas las reglas del derecho sucesorio, porque así es como se conoce esta rama del derecho, el derecho sucesorio. Entonces, cuando fallece una persona, ¿qué es lo que un pariente, ¿no? ¿Qué es lo que debiesen hacer sus herederos? Después vamos a ver quiénes son sus herederos, ¿no? O quiénes pueden ser herederos. Pero ¿qué es lo que debiesen hacer, Claudio, cuando un pariente de una persona respecto a la cual uno es heredero, insisto, lamentablemente se nos va de este mundo y pasa mejor vida, espero yo, ¿no? Y pasa mejor vida. Mira, a ver, lo primero que esos parientes deberían preocuparse u ocuparse es de averiguar o saber si su causante, una persona fallecida, dejó testamento o no dejó testamento. Muy importante. Eso es lo primero que ellos deberían lograr determinar. Porque de acuerdo si dejó testamento, se aplican las reglas de la sucesión testada con testamento. Así es. Si no dejó testamento, se aplican las reglas de la sucesión intestada. Perdón, te quiero decir una sola cosa, y eso es re importante que la gente lo sepa, porque claro, no vamos a hablar del testamento, porque vamos a hablar de los aspectos generales y que a la gente más les interesa saber, me imagino, al menos en primera instancia. Quizá en otro programa podemos hablar de otros detalles, pero Chile es un país donde hay poca cultura de testamento, a diferencia de otros países. Y la gente piensa que testar es morir, y a veces testar es una sana política, ¿no? Donde permite a una persona dejar el tema bastante ordenado. Así es que solamente quería pasar ese aviso comercial, Claudio, porque yo siempre he dicho que Chile es un país de poca cultura de testamento. Así es, y tal como tú dices, muchas veces el testamento es la mejor forma de ordenar la casa. Exacto. De manera de incluso privilegiar a algún heredero que no esté pasando por una buena situación económica por sobre otros, en el fondo, de algún modo estructurar y como
digamos, planificar una sucesión. Eso claro, porque digámosle a la gente a grosso modo, ¿no? Que en Chile la libertad de testar es relativa, no es como en las películas norteamericanas, ¿no? Donde muchas veces esta persona, ¿no? En las películas que normalmente son personas con grandes patrimonios y todos andan preocupados del testamento de esta persona porque incluso a veces le deja toda su fortuna a una amiga, a un amigo, etcétera, ni siquiera a un pariente cercano, ¿no? Bueno, digamos que en Chile eso no es así. En Chile lo que hay es una libertad relativa, podríamos decirlo de esa forma, de testar. Es decir, hay ciertos herederos, partiendo por los hijos, ¿no? Partiendo por los hijos, hay ciertos herederos que se llaman herederos forzosos. Es decir, por mucho que uno haga un testamento, no puede obviarlos y la ley se encarga de decir cuál es el mínimo que esas personas deben llevar en la herencia del causante. Y luego lo estoy explicando de forma muy sencilla. Luego hay otra parte que de la cual se puede disponer libremente. Evidentemente que si yo no tengo herederos forzosos, puedo disponer del 100% de mi herencia de manera libre, ¿no? Pero lo normal es que hayan herederos forzosos partiendo por los hijos. Entonces, ese es el punto y ahí lo que decía Claudio. Porque justamente, no obstante que yo debo respetar a ciertos herederos forzosos, como es el cónyuge también, también puedo beneficiar a algunas personas con cargo a aquella parte en la cual yo puedo disponer libremente o tengo alguna flexibilidad, porque yo también con otra parte de la herencia puedo favorecer algunos herederos forzosos más que otros. Por decirlo, lo estoy diciendo en términos hiper, mega sencillos para que la gente entienda. Entonces, en definitiva, en Chile lo que hay es una libertad relativa. No es como en el sistema anglosajón, ¿no? Donde la libertad es absoluta. El testador dispone libremente entonces de sus bienes. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista práctico, Claudio, en que una herencia sea testada o sea intestada? A ver, de partida, ¿ante qué autoridad se tramita? ¿Se tramita qué? ¿Se tramita qué? La posesión efectiva. Bien. ¿Ya? En el fondo, si es una sucesión testada, la posesión efectiva se tramita ante los tribunales de justicia. Ya, perfecto. Si es una sucesión intestada, o sea, sin testamento, la posesión efectiva se tramita ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Eso, ya. De partida, son dos aspectos prácticos que hay. Oye, y una pregunta que podrá parecer torpe, pero yo no la veo tan torpe, ¿no? ¿Por qué hay que tramitar la posesión efectiva, Claudio? Porque la gente podría decir, ¿para qué? Más encima en sede judicial. O sea, normalmente uno debiera contratar un abogado para que le tramite, para que le ayude. Obviamente un abogado que entienda, porque si no es mejor que la tramite solo. Pero en sede administrativa yo sé que la gente puede hacerlo de manera autónoma, ¿no? Pero ya si tengo que ir a un tribunal, la cosa se complejiza y necesito. Entonces, en definitiva, ¿para qué voy a invertir tiempo y dinero en tramitar la posesión efectiva? A ver, porque la posesión efectiva, explicándolo en términos muy sencillos, permite que a través de un acto judicial, una resolución judicial o un acto administrativo, se le reconozca a determinadas personas la calidad de heredero. Ya, eso es fundamental. Claro. Y eso es fundamental porque esa calidad le va a permitir ejercer los derechos respecto de los bienes del causante. Perfecto. Es como una suerte de, lo voy a decir también en términos bastante primitivos, ¿no? Es como una suerte de certificado, ¿no? Que emite un ente administrativo o el ente judicial en el sentido de que uno puede exhibir y acreditar justamente respecto a terceros, un banco, bueno, otro tipo de entidades. Mire, yo soy heredero de esta persona. O sea, primero, que esta persona ha fallecido y en segundo lugar, que yo soy heredero de esa persona. Ahora, déjame, dale. ¿En qué sentido? Que esta posesión efectiva que reconoce aparentemente la calidad de heredero no es definitiva. Por ejemplo, si en una herencia se omitiera algún heredero de adrede o exprofeso, ese heredero podría el día de mañana, mediante una acción judicial, obtener que se le reconociera
su calidad de tal e incorporarse a esta herencia. Entonces, bueno, ha sucedido muchas veces, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de familias, por ejemplo, matrimoniales, y luego que ha fallecido el causante, ha aparecido algún hijo, por ejemplo, claro. que incluso, ojo, no es que lo hayan omitido a propósito, sino que la familia matrimonial no tenía conocimiento, ¿no? No tenía conocimiento. Podríamos decir que son esos hijos frutos del amor, como dicen algunos, ¿no? Hijos frutos del amor. Así que cuídese, máster, usted. Bueno, la herencia del máster va a ser media complicada. Ya me imagino cómo va a ser la herencia cuando fallezca el máster. Todos los meses va a haber que hacer ahí modificación de la posición efectiva. Como 5 testamentos. Ya. Pero mejor ahora, ve, máster, ahorre los problemas a su familia y haga un testamento. Y reconozca a todos los que tenga que reconocer. Porque, ojo, incluso para que la gente sepa, el testamento es un muy buen vehículo para reconocer hijos. Y esto lo digo, yo no lo digo muy en serio. Mira, el testamento es un vehículo que además sirve para reconocer hijos. Entonces, es re importante, ¿no? Incluso fuera de matrimonio, ¿es verdad? No, pues, o sea, bueno, es que si está dentro del matrimonio va a estar reconocido, ¿no? Son pero, por ejemplo, el caso que sea fuera del matrimonio, porque pasa. Sí, claro. Bueno, es lo que me han contado, máster, quizá usted sabe. A mí también me han contado. Bueno, no, a mí también me han contado. Aquí todos tiran la pelota al balcón, ¿verdad? Sí, que máster ha visto mucho Netflix. Claro, muchas series. Claro. Bueno, entonces, Claudio, decías tú, a propósito de esta posesión efectiva, entonces, ahora, mira, ya que, porque esto la gente tiene que entender que es muy importante tramitarla, ¿no? Bueno, evidentemente cuando hay bienes, porque si un señor muere o fallece, que se disculpe la expresión, fallece un poquito menos dura, ¿no? Con puras deudas, porque hay gente que muere con bienes y otros que mueren sin bienes o incluso con deudas, o sea, sobrecargado de deudas. Eso también que la gente sepa, que la posesión efectiva no es obligatoria tramitarla. Y además, ¿para qué voy yo el día de mañana a aceptar una herencia que está cargada de deudas? Porque no voy a ser tan gil de terminar pagando yo, ¿no? Entonces... Que hay un aspecto, Marco Antonio, que hay que aclararle a la gente. Eso. En definitiva, las deudas, así como los bienes, también se heredan. Así o sea, es. Cuando fallece el causante, transmite los bienes y sus deudas. Así es. Y tal como tú dices, si es una herencia que solo tiene deudas y que no tiene bienes, más vale ni siquiera aceptarla, porque si no, en el fondo el responsable de esas deudas va a ser el heredero. Y si yo tengo una duda, Claudio, por ejemplo, no estoy claro, ¿no? Cómo anda la cosa, porque puede suceder que hayan deudas como bienes, ¿no? Pero claro, a veces puede que yo ande un poquito perdido y no tenga mucha claridad respecto a cuál era la situación de mi causante, de la persona que falleció. ¿Tengo alguna protección, alguna forma de evitar que en el caso que las deudas llegaran a ser superiores que los bienes, que los activos, yo quede protegido en no tener que yo pagar en exceso, por decirlo de alguna forma? Claro, existe lo que se denomina el beneficio de inventario. Es un beneficio legal en virtud del cual el heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario solo responde de las deudas hereditarias hasta el monto de la herencia que recibe. O sea, por ejemplo, si él recibió 2 millones de pesos de herencia, él responde por las deudas hereditarias de su causante hasta 2 millones de pesos y no compromete su patrimonio personal. Y ese beneficio hay que invocarlo, porque si uno no lo invoca, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, efectivamente. Al aceptar la herencia, se acepta con beneficio de inventario, pero se tiene que señalar expresamente.
Ya, en el fondo podríamos decir que de ahí viene la expresión coloquial, ¿no? Que la gente dice, mira, tómame esto con beneficio de inventario. O sea, en el fondo hay una limitación a la responsabilidad del heredero, en definitiva. Hay una responsabilidad, una limitación a la responsabilidad del heredero. Ya, y pensemos entonces que los herederos, y si hay bienes inmuebles, Claudio, porque claro, tramitamos la posesión efectiva, que puede ser en sede administrativa, que sería registro civil, o sea, sede judicial, si hay bienes raíces, normalmente, y es muy frecuente en Chile, ¿no? Que el bien más valioso, o a veces el único bien que queda, por ejemplo, es la casa donde vivían nuestros padres. Es bastante frecuente, ¿no? Que sea el bien principal, ¿no? Un inmueble, a eso me refiero. ¿Qué habría que hacer ahí, si hay inmuebles además? Bueno, ahí de alguna manera lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el inmueble, acompañar copia de inscripción de dominio del inmueble, el rol, el avalúo de ese inmueble, y en definitiva, ese inmueble, como tú como profesor de Derecho Civil lo sabes, hay un procedimiento que es de inscripción, que se denomina la inscripción especial de herencia, que justamente busca, entre otros aspectos, mantener la historia de esa propiedad raíz. Y a través de esa inscripción especial de herencia, ese inmueble, que originalmente era de propiedad o de dominio del causante, se inscribe a nombre de todos los herederos. Y esa inscripción especial de herencia, a nombre de todos los herederos, autoriza para disponer de común acuerdo de ese bien raíz. Ya, por lo tanto, para que la gente entienda, si dentro de la herencia se comprenden bienes inmuebles, para que los herederos puedan disponer, puedan venderlo, por ejemplo, ¿no? Puedan venderlo. Hipotecarlo, es decir, quieran, ¿no es cierto?, realizar algún negocio jurídico, por decirlo de alguna forma, con él, necesitan inscribirlo a su nombre. Eso es indispensable. Y para ello tiene que estar previamente dictada la resolución que concede la posesión efectiva. Ese sería más o menos el orden, ¿no? Primero la resolución de la posesión efectiva. Y después tiene que pagarse el impuesto especial de herencia, para que posteriormente, una vez pagado el impuesto o declarada exenta la herencia de impuestos, se inscriba en el conservador de bienes raíces a nombre de los herederos. A ver, brevemente, ¿tú nos podrías hacer un resumen de eso, Claudio? Porque efectivamente en Chile hay un impuesto, porque bueno, sabemos que hay ciertos sectores de este país que además los impuestos les encantan, ¿no? Y hay un impuesto que ha sido extraordinariamente discutido, muy discutido, y se sigue discutiendo hasta el día de hoy, porque entre otras cosas se dice que ese impuesto hace pagar más de una vez, valga la redundancia, impuesto, es decir, tributar más de una vez por el mismo patrimonio, lo cual en materia tributaria es francamente algo que no debiese ser, ¿no? Al menos desde el punto de vista de lo que es la política tributaria. Pero bueno, ahí está y existe hace muchos años, ¿va? Existe hace muchos años. Este famoso impuesto a la herencia, el impuesto a la herencia. ¿Nos podría rápidamente ilustrar, muy brevemente, pero ilustrar para que la gente entienda, digamos, de lo que estamos hablando, porque es parte de este trámite, ¿no?, de la posesión efectiva. Y va a haber ya hay que pagarlo. Si un impuesto hay que pagarlo, ¿no? Salvo, como tú muy bien dices, se declara exenta la herencia de este impuesto. ¿Qué nos puedes decir? De alguna manera, la herencia normalmente queda grabada con un impuesto, pero antes, y aquí hay un aspecto que es re importante para nuestros auditores, antes de determinar el monto del impuesto, hay ciertas bajas de la herencia que uno puede descontar del acervo del litio al cual se le va a aplicar el impuesto. Por ejemplo, imaginemos que esta herencia son 100 millones de pesos, el monto, la masa hereditaria. De esos 100 millones, los herederos pueden descontar, por ejemplo, los gastos de última enfermedad del causante, acreditando, obviamente, con boletas, por ejemplo, de la última hospitalización,
de operaciones que derivaron en el deceso. Lo primero. Segundo, también pueden descontar de esta base de impuesto los gastos de funerarios del causante, o sea, las pompas fúnebres, el servicio funerario, el traslado, el nicho, etcétera. Todos esos gastos también se rebajan. Los honorarios del abogado que tramitó la posesión efectiva también. Buen dato, ese es un buen dato, sinceramente. Es muy buen dato, y en definitiva eso disminuye el haber al cual se le aplica el impuesto. Y ese impuesto, en definitiva, grava, es un impuesto que es progresivo. A mayor monto, va disminuyendo, pero, por ejemplo, y es independiente, o sea, si el cónyuge recibe de los 100 millones, imaginemos, recibe 50 millones, el cónyuge tiene que pagar impuestos por esos 50 millones. Los hijos reciben... Sí. Ahora, cuando se calcula la base imponible, por ejemplo, si el causante, porque esto es importante que la gente lo sepa, si el causante, tal como dijimos hace un rato atrás, tenía bienes, pero también tenía deudas, ¿cómo se trata eso? Bueno, en definitiva, los bienes y las deudas se reparten proporcionalmente conforme a los derechos hereditarios que tiene cada asignatario. Sí, pero para efectos del cálculo del impuesto. Bueno, de alguna manera, una vez, digamos, determinadas las deudas, se calcula conforme al tramo en que queda... No, pero la pregunta es la siguiente. ¿Las deudas se rebaja del activo? ¿El pasivo rebaja el activo? A ver, lo que pasa es que las deudas no rebajan el activo desde el punto de vista del cálculo del impuesto. Ya. Pero sí, de alguna manera, porque el impuesto de alguna manera, por ejemplo, si las deudas fueran de tal manera que no queda activo, ahí claramente no va a haber ningún impuesto que grave la herencia. Pero si el activo es superior al pasivo, obviamente igual en el porcentaje que sobrepase el activo al pasivo, ese va a quedar grabado con impuestos. Ya, o sea, en el fondo la pregunta era esa, ¿el pasivo se resta del activo en el fondo? Sí. Eso es, por ejemplo, voy a inventar, si yo tenía, si el activo vale 10 y las deudas constituyen 5, son 5, ¿es 10 menos 5 en el fondo? Por decirlo en términos súper sencillo. 10 menos 5. Ya, así se calcula. Bien, ¿y eso cómo se hace? Perfecto, el abogado tiene que preocuparse entonces de que se pague el impuesto de herencia. ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Es muy engorroso? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Requiere eso unos cálculos aritméticos de acuerdo a las reglas de la sucesión que se aplican. Y una vez determinado el impuesto, se presenta al Servicio de Impuesto Interno, y el Servicio de Impuesto Interno tiene que revisar ese cálculo que está hecho por el abogado y determinar si lo aprueba o lo rechaza. Si lo aprueba, emite un giro, y con ese giro se paga en algún banco o en la Tesorería General de la República el impuesto. Después, con ese comprobante de pago, volvemos al Servicio de Impuestos Internos, y ahí el Servicio de Impuestos Internos emite una resolución que declara pagado el impuesto de herencia. Y con ese comprobante de pago se puede ya inscribir la posesión efectiva en el conservador, se puede inscribir los bienes del causante a nombre de los herederos, etcétera, y se puede ya disponer de los bienes hereditarios. Perfecto. O sea, en todo caso, entonces es un trámite tampoco ultra sencillo, digamos. O sea, requiere de algún nivel de concentración, por decirlo en términos bastante sencillos, y a veces de nivel y a veces de asesoría, ¿no? De asesoría de un abogado, porque evidentemente deben haber herencias que son mucho más complicadas que otras, además. Claro, y algunas veces, por ejemplo, como tú lo sabes, cuando es la compra de la primera vivienda, hay una rebaja que se puede efectuar. O sea, hay ciertos aspectos que tiene que conocer la persona que tramite la posesión efectiva para hacerlos valer en favor de los herederos.
Claro, perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, tenemos tramitada nuestra posesión efectiva, Claudio, tenemos practicada la inscripción de los inmuebles a nombre de los herederos en el conservador de bienes raíces, ah, eh, pero hay algún, porque ahí hasta el minuto lo que tenemos, hablando en términos jurídicos, es una comunidad hereditaria, una comunidad hereditaria. Pero a la gente muchas veces no le gusta tener cosas en común y que es muy legítimo, ¿no? Convengamos que las comunidades, en muchos casos, más que favorecer el cuidado de las cosas, por ejemplo, más bien es atentatorio el cuidado de las cosas, porque cuando las cosas pertenecen a muchos y en definitiva a ninguno en particular, sabemos perfectamente, o bien hay conflicto. Las comunidades son fuente también importante de conflicto, ¿no? ¿Qué se debe o qué se puede hacer ahí, ¿no? Para ponerle término a esta situación. Porque yo no quiero seguir, qué sé yo, con mi hermano. Yo no quiero seguir siendo dueño de estos bienes con mis hermanos. Por último, porque nos llevamos mal. Bueno, hay dos caminos. Uno es llegar a una partición de común acuerdo, siendo todas las partes mayores de edad que puedan disponer libremente de sus bienes. A través de una escritura pública se realiza una partición. Entonces, por ejemplo, si son 3 bienes raíces, 1 para cada hermano. Con eso termina esa situación de comunidad. La otra, que ya implica mayores gastos, es un juicio de partición. ¿Por qué mayores gastos? Porque ahí ya interviene un juez árbitro, que obviamente hay que pagarle sus honorarios, y además cada uno de los herederos va a tener su propio abogado, o sea, tiene que pagar el abogado y tiene que pagar proporcionalmente el honorario del árbitro. Claro, porque en la partición de común acuerdo, por regla general, basta que haya un abogado que sea de confianza a todos los herederos y para que él se encargue de todo y obviamente que sea un especialista en el tema. Pero efectivamente cuando hay un arbitraje es porque ya parece ser que todos los comuneros no están muy de acuerdo, por lo menos, en todo. Y claro, y cuando no estamos todos de acuerdo en todo, además de tener que pagarse a ese árbitro, cada comunero o algunos al menos van a tener que contratar abogados distintos para que efectivamente velen por sus respectivos intereses. Y dicho sea paso, el arbitraje no es barato. O sea, yo nunca lo he considerado barato el arbitraje. Sí, en general, la percepción que se tiene del arbitraje es que es más rápido. Sí, efectivamente es más rápido, pero como contrapartida el arbitraje implica un costo adicional para las partes. Claro, porque además del árbitro hay que pagar ahí ¿cómo se llama? Discúlpame. Un actuario. Un actuario, ¿no? Un actuario. Sí. O sea, ahí hay 2 pagos, ¿no? Pago de árbitro y pago de actuario. Sí. Y además en Chile, y eso podemos volver después quizás porque el máster ya nos está recordando que estamos a escasos segundos de tener que ir a la tanda comercial. En Chile yo al menos considero que es bastante engorroso el proceso particional. Lo considero caro, yo personalmente, lo considero caro y poco ágil, por decirlo de alguna forma. Creo que seguimos con normas que son antiquísimas en este país y sobre todo a veces no sé, se aplican las mismas normas según sin importar cuáles sean los bienes, cuáles sea el patrimonio, etcétera. Sí, o sea, no hay un procedimiento más simplificado tratándose de un patrimonio menor, digamos. Eso yo creo que no puede ser. Yo no entiendo cómo los distintos gobiernos no se han fijado en eso. Yo creo que eso es algo que faltó cuando se dictó la nueva ley de posesión efectiva, porque justamente se trató de eso, ¿no? De facilitar la tramitación de la posesión efectiva. Pero a veces eso es bastante poco práctico si no se tiene también a su vez un régimen eficiente particional. Aquí no es posible que si no estamos de acuerdo tengamos que ir a un árbitro, etcétera, todo lo que tú estabas contando, ¿no? Oye, y además que, a ver, cuando llegamos a esa instancia arbitral es porque los herederos no están de acuerdo y realmente
los juicios arbitrales son juicios bastante peleados porque hay una cuestión emocional, además de patrimonial, en juego. Exactamente, claro, porque en el fondo el arbitraje... No prevalece la razón. Claro, porque el arbitraje al menos en parte es un juicio, al menos en parte es un juicio. ¿Ah? ¿Sí? Así es que... Y de hecho termina con una sentencia. Exactamente. El laudo y ordenata. Exactamente. Bien, bueno, luego de haber podido justamente abordar el tema de la posesión efectiva, que siempre es lo más inmediato, vamos a una tanda comercial antes que nuestro máster, ¿no?, nos cuelgue, ¿no? Sí. Al menos como venganza del bullying que le hemos hecho. Aquí de vuelta mientras conversábamos de fútbol, ¿no? En off. En off, exactamente. En off, ¿no? En off. Con mucho respeto, obviamente, hacia un hincha del pueblo albo, ¿no? Como es Claudio Escudero, ¿no? Como es Claudio Escudero. Claro. Representante del gran equipo blanco. Está en desventaja, lamentablemente, el día de hoy. Sí, que hay dos cruzados. Es circunstancial porque en nuestro país somos amplia mayoría, pero amplia. Bueno, está bien. Sí, pero en el programa está en desventaja. Bueno, tú sabes que este fin de semana yo tengo una hija, no una hija, un sobrino, y el pobrecito, claro, el papá lo transformó en hincha del Colo-Colo, el pobre era de otro equipo y se lo hizo cambiarse. Entonces, tiene como 14 años, 13 años. Le dije, mira, yo te tengo la solución para el problema del Colo. Le dije, mira, cómprate La Tercera o cualquier diario, da lo mismo, ¿no? El día lunes, ¿no? Cuando sale la tabla de posiciones, y solucionáis el problema dando vuelta al diario. Entonces así, el último queda primero y la Católica queda última de aquí. Gracioso. Esto es circunstancial. Ahora que llegó Quintero nos vamos como avión, nos va a faltar campeonato. Bien. Bueno, pero para que sean que somos buenas personas, le hemos mandado entrenadores de Católica, le mandamos a Sala, ahora le mandamos a Quintero. Ya no podemos hacer más por el Colo. Sí. Bueno, Oye, el pobre Mario Sala, a propósito, no le ha ido muy bien en Perú tampoco ahora. No. Y ojo, y que está entrenando un equipo ahí que son palabras mayores, porque es el equivalente a Colo-Colo en Perú, ¿no? Alianza Lima. Alianza Lima es un club, creo que ese sí que es más populares. Es muy mayoritario, ojo. Quizás igual o más que Colo-Colo en Chile, ojo, Alianza Lima es muy popular en Perú. Popular. Sí, así el que bueno. Equipo popular de Perú. Exactamente. Ahora, ojalá que Colo-Colo este año no se nos vaya al descenso, porque ahí sí que vamos a tener que estar hablando de la sucesión por causa de muerte a final de año. Y de la herencia y todas esas cosas. La U ya se salvó por secretaría, ¿no? La U se salvó por secretaría. Social. Claro, exactamente. Este fenómeno insurreccional efectivamente salvó a la U, lo salvó, si la gente se olvida, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. Bien, Claudio, volviendo entonces había que ponerle también, distender las cosas, ¿no? Para que la gente sepa lo que conversamos cuando estamos en off. Todo no puede ser tan grave en esta vida. Bien, ahora hablábamos de los herederos, porque me parece que la posesión efectiva y todo ese tema ya le dimos suficiente vuelta, ¿no? Hablábamos recién que habían herederos forzosos, Claudia. Herederos forzosos significa que yo no los puedo desconocer si hago un testamento, porque efectivamente si fallezco sin testamento, la ley dice cuánto le corresponde a cada uno de estos herederos forzosos y hay toda una suerte de jerarquía, ¿no? Un orden de prelación en que estos excluyen a estos otros y obviamente está en base a vínculo de parentesco y si al final no hay herederos de estos forzosos, el heredero es el fisco de Chile, ¿no? El fisco termina llevándose esa herencia. Y eso es algo interesante a propósito, Claudio, que le podemos contar a la gente que estas herencias que no tienen herederos se llaman herencias vacantes, ese es el nombre correcto. Así es. ¿Qué podríamos comentar tú? Porque es un tema re interesante, hay gente que se dedica a descubrir o a buscar herencias vacantes. Efectivamente, son herencias que el causante no tiene heredero, un causante que no dejó cónyuge sobreviviente, que sus padres fallecieron, que no tiene hijos, que no dejó testamento. Y no dejó testamento, claramente. Y ahí, obviamente, en el
compulsorio está el fisco. Papá fisco siempre Claro. anda buscando por dónde Claro. tener su rédito y sobre esa base hereda. Y si mal no recuerdo, hay un Premio re beneficio. importante. Un Hay premio un re beneficio importante. Es un para premio. quien, digamos, denuncia la existencia de una herencia vacante, se lleva un porcentaje de esa herencia. Bueno, de hecho, técnicamente ese premio es un premio, ¿ah? Se llama galardón. Así se le denomina, ¿no? Galardón. Y ojo, no es nada despreciable. Es equivalente al 30% de la masa sanitaria, al 30%. Por lo tanto, hay personas que se dedican sinceramente a buscar herencia y sobre todo en relación a inmuebles, ¿no? Inmuebles que están ahí, por así decir, entre comillas, sin dueños, entre comillas lo digo, ¿no? Coloquialmente sin dueños, ¿no? Porque claro, es una persona que tenía uno o más inmuebles y falleció sin heredero. Entonces, hay gente que busca ahí en los conservadores de bienes raíces, ¿no? A ver si encuentra justamente inmuebles que pertenecen a personas que han fallecido y que en realidad nunca se tramitó la posesión efectiva, justamente, Claudio. Claro, efectivamente. Son Ahora, buscadores como de tesoro, así. justamente. Que eso era justamente lo que nos decía el máster, ¿no? Que él quería Claro. dedicarse a esta búsqueda, que es bastante rentable, ¿no, máster? A ver. ¿Sí o no? No. ¿Qué? No. Esas cosas llegan solamente. No es necesario envenenar a nadie, máster, si eso hay herencias vacantes, ¿no? Para nada. Sí, el máster me parece que hubiera sido feliz viviendo en Roma, ¿no? Claro. Los romanos, un pueblo de grandes envenenadores. Oye, ese continuo. Pero en serio, si la historia yo sí estoy lo demuestra, insistiendo, ¿no? En el programa de injurias y calumnias, ¿sabes? Porque ahí tengo mucho material. Pero muchas preguntas va a tener. Vamos a hacer ese programa. Usted lo puede organizar, máster. Usted lo organiza y nosotros dirigimos el audio y todo eso, ¿no? Okay. Oye, Claudio, ¿y quiénes son? Yo algo dije, ¿no? Pero ¿quiénes son los herederos que están en primera línea? O sea, los que excluyen al resto, ¿no? Los que excluyen al resto. Claro. Ahí está, en primer lugar, el cónyuge sobreviviente. Perfecto. Están los descendientes, los hijos, fundamentalmente. Correcto, los hijos, ¿no? Claro. Y ahí ocurre. También ahora se agregó el conviviente civil. Así es, que justamente es una de las grandes mejoras, diría yo, si me apuran, que son mejoras de tipo patrimonial que experimentaron las personas que convivían y que estuvieron de acuerdo en acogerse a esta ley sobre convivencia civil. Justamente es una mejora de índole patrimonial y particularmente hereditaria, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, nosotros habíamos conversado, Marco Antonio, vamos a hacer un programa del Pacto Unión Civil próximamente, porque es un tema que tiene real interés y además es novedoso para que nuestros auditores lo comprendan, lo entiendan y puedan sacar sus vamos a hacer, y ya tenemos incluso elegido a nuestro invitado, amigo nuestro y profesor también, así es que es cosa de comprometerlo para ese programa. Bien, pero volvamos a la herencia. Entonces, la típica. Tenemos esta herencia normalmente, mucha gente que fallece un cónyuge primero que otro, ¿no? Entonces, queda un cónyuge vivo y quedan uno o más hijos. Pero tú dijiste algo re importante, tú mencionaste la descendencia y eso también es importante explicárselo a la gente, ¿no? Obviamente, no voy a entrar en detalles jurídicos, ¿no? Pero digamos que también la descendencia se representa, ¿no? Eso es re importante. Entonces, podría suceder lo siguiente para que la gente entienda. Pensemos, por ejemplo, lo estoy diciendo en términos súper sencillos porque evidentemente si hay algún abogado o alguien escuchándome, me va a decir, este es profesor universitario y más encima no sabe distinguir entre el derecho a transmisión, el derecho a representación. Bueno, no voy a entrar en una cosa así porque lisa y llanamente voy a dejar a todo el mundo confundido. Pero lo que queremos decir es lo siguiente, que cuando falta un descendiente,
su misma posición jurídica puede pasar a ser ocupada por los descendientes de ese descendiente. Dicho en términos simples, castellano simple. Pensemos que, por ejemplo, el día de mañana fallece alguien, ¿no? Y ese alguien tenía 3 hijos. Tuvo tres hijos. Pero resulta ser que de esos 3 hijos había fallecido uno también. Y ese hijo que falleció, a su vez tuvo hijos, es decir, nietos de ese señor que falleció. Bueno, los nietos en este caso representan los derechos de su padre en la herencia del abuelo. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, por decirlo en términos súper sencillo, sin distinguir, insisto, entre el derecho de transmisión y el derecho de representación, porque no me voy a meter en eso, pero que la gente sepa, en definitiva, ¿no? Que si el día de mañana, no sé, habían 3 hermanos y uno fallece, ¿no? O había fallecido, pero ese hermano tenía 2 hijos, los 2 hijos pasan a ocupar el mismo lugar jurídico del hermano fallecido, ¿no? Lleva la porción de su padre que falleció. Eso es lo que la gente tiene que saber. El derecho a representación. Claro, y es lo que hace que a veces esto es por derecho de transmisión, otras veces por derecho de representación, pero me parece sinceramente que no tiene sentido meternos en esos detalles. Lo importante es que la gente sepa, ¿no? Que si falleció un hijo, no es que la herencia se la lleven completa los otros 2 hijos, porque si ese hijo a su vez tuvo hijos, ¿no? Bueno, esos hijos, esos nietos en este caso, representan a su padre fallecido. ¿Quiénes más son herederos, Claudio? El cónyuge sobreviviente. ¿Quiénes más son herederos? Los hijos legítimos. Y ahí aquí entremos a distinguir. Por ejemplo, cuando en una herencia concurren como heredero el cónyuge sobreviviente y los hijos, el cónyuge lleva el doble de la asignación de los hijos y en ningún caso puede llevar menos de 1/4 parte de la herencia. Ya, entonces, totalmente de acuerdo contigo. Muy buen punto, Claudio. Entonces, en este caso que es el más típico, que es el que estamos contando nosotros, es decir, que fallece uno de los cónyuges o uno de los convivientes civiles, que para los efectos es lo mismo, y además tenían hijos comunes, podríamos decir que hay una protección especial al cónyuge sobreviviente. Así es. Hay una protección. O sea, se le garantizan ciertos mínimos. Y acuérdate lo siguiente, como la regla general en nuestra sociedad son los matrimonios que se pacta sociedad conyugal, recuerda que previo a distribuir los bienes de la herencia, se sacan los bienes de la sociedad conyugal. Entonces el cónyuge podría recibir, por ejemplo, si la masa hereditaria suma 100 y estaban casados en sociedad conyugal, lo primero que hace ese cónyuge sobreviviente, saca 50 para 50%. Por gananciales, 50% de gananciales. Y sobre el otro 50 no puede llevar menos de un 25%. Más o menos, claro. Efectivamente. Está como un 70-65% del total. Es que ese es un muy buen punto el que tú tocaste, Claudio. En definitiva, por eso que esto está vinculado, el derecho a familia con el derecho sucesorio, porque por un lado los herederos normalmente son parientes o el cónyuge y parientes, ¿no? Pero también influye mucho, y por eso que es un muy buen punto, el régimen económico del matrimonio, bajo el cual se encontraban casados estos cónyuges, ¿no? Y sabemos que en Chile hay 3 regímenes económicos. Está el régimen tradicional, por decirlo de alguna forma, el legal supletorio, como le dicen los abogados, pero estamos hablando del más común, ¿no? Que es la sociedad conyugal. Tenemos el régimen de participación en los gananciales, que es bastante escaso, ¿no? Es bastante curioso que uno le toque ver mucha gente casada bajo ese régimen, y el otro que es el régimen de separación total de bienes. Y justamente lo que está diciendo Claudio, que es muy relevante, es que, claro, cuando muere alguien que está casado en sociedad conyugal, ahí hay una doble liquidación, ¿ah? Por un lado hay que liquidar primero, hay que separar aguas, por decirlo en términos súper sencillos,
respecto de la comunidad que se forma al disolverse la sociedad conyugal. Y luego hay que entrar a determinar qué es lo que es herencia. Y en esa herencia el cónyuge sobreviviente también es heredero. Por eso que en el régimen de sociedad conyugal el cónyuge puede llevar bastante, ¿no? Eso es una ventaja que tiene el régimen de la sociedad conyugal en relación con el fallecimiento de uno de los cónyuges, porque lleva por regla general el 50%, que hacía referencia a Claudio, de la sociedad conyugal, y luego en el otro 50%, ese otro 50% es herencia. Y ahí más encima tiene unos mínimos garantizados. Entonces la verdad que es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante. Por eso que este es un tema complejo, no es un tema tan sencillo. Y por eso que la gente normalmente requiere de asistencia, de asesoría en esta materia. Incluso es difícil a veces para algunos abogados, que obviamente no se dedican a esto, evidentemente. ¿Y quiénes más son? Y otra cosa que es muy importante a propósito que nosotros molestábamos al máster por Claudio. Hoy día tenemos que recordar que no hay diferencias entre los hijos. Es decir, eso es muy importante, efectivamente. Es decir, si yo estoy casado y tengo hijos dentro del matrimonio y además tuve algún hijo por fuera del matrimonio, en mi herencia esos hijos tienen los mismos derechos. Exactamente lo mismo. Eso creo que es muy importante también saberlo. Muy importante saberlo porque antiguamente el derecho hacía diferencias entre los hijos que se denominaban justamente legítimos y los hijos naturales. Hoy día, para estos efectos, todos son iguales, todos son hijos y todos tienen los mismos derechos en las herencias de sus padres, de su padre en general, ¿no? Así es que eso es muy relevante. También, ¿qué otras personas más pueden ser herederos, Claudio, para que la gente sepa? Porque pensemos que una persona muere sin hijos, fallece sin hijos, y tenía cónyuge. Es soltero. O es soltero, perfecto, ya, es soltero. Entonces, ahí heredan sus ascendientes, sus padres. Perfecto. Y ahí heredan sus padres, y de acuerdo al sistema que rige el derecho hereditario, los herederos van excluyendo a otro tipo de herederos. Por ejemplo, si existe cónyuge e hijos, estos excluyen a los padres del fallecido. Así es. Si no hay... Perdona, que una sola corrección. En el caso, no es corrección, es complementación, perdón. En el caso, no es necesario ser soltero para que sean herederos los padres, porque si basta no tener hijos para que sean indistintamente herederos el cónyuge sobreviviente con mis ascendientes. Ojo con eso, no es necesario ser soltero. Claro, porque ahí concurre el cónyuge con los ascendientes. Así pero el cónyuge nuevamente es privilegiado con un porcentaje superior al de Exacto. Y ahora te lo planteo, Claudio. Pensemos que justamente lo que tú dijiste, soy soltero, y con esto vamos a ir cerrando, pero la última situación, soy soltero y resulta ser que tampoco tengo ascendientes, porque es fácil no tener ascendientes. Bueno, en ese caso no tienes heredero forzoso y en ese caso puedes disponer libremente de la herencia. Sí, pero nos faltan los hermanos, ahí los colaterales. Pero esos ya no son herederos forzosos. Dentro de la asignación intestada, sí, pues lo que hace que no son herederos forzosos testamentarios, pero claro, sí lo son en la herencia intestada. Tú tienes toda razón, no son herederos forzosos desde el punto de vista del testamento. Desde el punto de vista del testamento. Por eso claro, podría disponer libremente de sus bienes por testamento. Sí, no, pero quizás... sin testamento... Claro, esa era mi pregunta. Los hermanos, efectivamente... Y si no, los colaterales hasta el 6º grado inclusive. Y para que terminemos entonces toda esta exposición hereditaria, y si no hay colaterales hasta el 6º grado inclusive, el fisco. Y ahí
se cierra. Eso es la herencia intestada, porque tú tienes toda razón del mundo, la herencia testada, estos colaterales, los hermanos, los demás colaterales, no son herederos forzosos. Es decir, yo si testo, no debo, no estoy obligado a dejarle algo a mis hermanos y a otros colaterales, ¿no? Siempre claro. En el fondo, para que la gente entienda, los herederos que van excluyendo unos a otros son siempre los parientes más cercanos, van excluyendo a los más lejanos, para decirlo en términos súper sencillos. Sí. Bueno, Claudio, se nos fue el programa. Master hoy día también nos hace bullying por el chat interno, ¿no? Y nos amenaza y dice, vamos cerrando. Y tiene toda razón, Master, no, sí, lo estamos pelando de más. Tiene toda razón. Sí. No es fácil. Una acusación constitucional contra Master. Sí, una acusación. Tan de moda hoy día, podríamos hacerlo. No, pero Master ya no lo molesto más. Ahora que sé que la católica ya no lo molesto más, le digo de inmediato. Muy bien. Le caí mejor. Sí, ahora que sé que es de verdad, pues Master, yo no sabía que usted era verdad. No, yo no sabía que era pecho frío, así que ahora sí lo Bueno, es lo que yo le decía a Claudio el otro día, pues, cuando uno está en las alturas, claro que da frío. Claro. Pero esto es esporádico también, si usted tampoco le estaba viendo. Bueno, si así es la vida, es cíclica. No se pique, Claudio. La vida es cíclica. Pero yo ya le di a Claudio la solución para amanecer puntero el lunes, o segundo por lo menos. Es cosa de dar vuelta al diario. Bueno, así es. Bueno, despidamos a nuestros auditores y nos estaremos encontrando el próximo martes. Y Claudio, cierra tú, por favor. Sí, no, encantado de haber estado con los auditores y compartir con Marco Antonio un nuevo programa. Y tal como lo hemos dicho, estamos, digamos, planificando un programa para el Pacto de Unión Civil y otros temas interesantes para compartir y desarrollar en el derecho de cada día. Así que muy buenas tardes, que estén muy bien y que gane Chile hoy día. Eso sí, ahí estamos todos de acuerdo. Ahí estamos todos unidos, ¿no? Y que juguemos sin VAR. Ya, sí. Un gran abrazo. El único VAR que importa es el líquido. Nos vemos. Así es.